no hay otra fuente a la cual usted debe orar, ni buscar, ni levantarle altares, ni prenderle velas, ni hacerle rezos y cosas así, porque solamente hay una fuente, y esa fuente se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, una sola fuente autorizada para llevar su petición delante del Padre. Y el Padre solo contesta las peticiones que llegan a Él en el nombre de su Hijo Jesucristo. Todo el mundo quiere que le adivinen. Entonces, cuando no van al adivinador, al que lee la carta, el tabaco, el tarot, tantas formas de adivinar que existen a través del mal para engañar a la gente, suelta eso, hazte libre, renuncia a cualquier consagración satánica de lectura, de suerte o de adivinación, tarot, la lectura de cualquier signo zodiacal, eso no viene de parte de Dios. Bendiciones, qué gozo estar aquí nuevamente en Voz de Victoria. Estamos aquí para compartir con nuestro público que nos escribe y nos deja saber cuánta bendición están recibiendo a través de esta programación. ¿Qué te parece el comentario de la gente que nos escribe? Han sido comentarios maravillosos. Hoy nos conectamos a través de todas las páginas de Carlos Luis Vargas Ministries para llevar este mensaje, la importancia de la intercesión en el hogar, en la familia y también en la congregación, principalmente en la iglesia. Pues los comentarios que nos ha llegado a través de la audiencia, excelentes, mi amor. Sigan trayendo más temas así de importantes. Un grupo de jóvenes de varios países como Chile, como Argentina, estuvieron comentándonos que les encantaban nuestros programas porque ellos nunca han ido a la iglesia, no son cristianos, pero se han identificado con los programas porque son cotidianos y les revelan a ellos ese diario acontecer enfocado desde el ámbito espiritual. Así que ellos no se nos pierden ningún programa. Tenemos una audiencia de jóvenes muy buena. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y hoy vamos a hablar del tema de la intercesión y creo que lo primero que es importante señalar es que interceder es pararse en la brecha por alguien, es pararse en medio entre dos personas o dos fuerzas. En este caso es uno pararse en medio entre Dios y una persona que lo necesita o una situación adversa, una situación triste que requiere intervención divina. Y alguien se para en el medio. Y eso se llama un intercesor, ¿verdad? Correcto. Interceder es mediar. Mediar por una persona que uno ama o por un ser querido. Hay varios niveles de intercesión. Cuando una persona inicia en los caminos del Señor y cree, considera que tiene el don, le ha sido revelado el don de intercesión, ella se da cuenta de que antes oraba siempre por ella misma, oraba por su salud, por sus finanzas, por su familia, pero luego que se le revela el don, el mismo Espíritu Santo hace que ya ella sienta la necesidad de orar por otras personas. Entonces yo de pronto estoy orando por mí, pero veo una persona sufriendo al lado mío, que tiene una frustración, una enfermedad, y yo digo, ¿cómo? Si mi problema no es grande, yo voy a orar por el problema de ella. Y empieza uno a interceder, Señor, ayúdala, Padre, mete tu mano poderosa, dale la salud, ayúdala en su trabajo, en su negocio. Uno empieza a interceder por otras personas, a mediar ante Dios para que ese favor le sea concedido a la persona. La pregunta es, que mucha gente hace, si Dios lo sabe todo, ¿para qué hay que decirle? ¿Para qué hay que interceder? ¿Para qué hay que pedirle, verdad? Si Él todo lo sabe. Y es una buena pregunta, es una pregunta legítima. Y pensando yo en esa pregunta, recuerdo las palabras, que están registradas de John Wesley. John Wesley fue uno de los grandes hombres de Dios del siglo XIX. Y John Wesley en cierta ocasión dijo, parece que Dios no puede hacer nada a no ser que alguien se lo pida. A no ser que alguien se lo pida. Y meditando en eso, me puse a pensar y llegué a la conclusión que cuando el hombre pecó en el jardín del Edén y se rebeló contra Dios, entonces Dios dijo, no intervengo más en la vida de los hombres. A no ser que alguien
se humille, me reconozca y me lo pida, entonces voy a intervenir. De lo contrario, ustedes están por su propia cuenta. Por eso es que el mundo va como va. El mundo va en la dirección que va. Y la gente dice, pero si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto crimen, muertes? Porque el mundo va en la dirección que el hombre decidió que fuera. El hombre le dijo a Dios, no te queremos en nuestra noticia. Entonces ahora solamente cuando un hombre o una mujer reconoce a Dios y le pide que intervenga, entonces Dios tiene la alegría, el gozo, porque a Dios le gusta contestar nuestras oraciones e intervenir a favor de aquellas personas por las cuales oramos. Dios es maravilloso, mi amor. Yo amo al Señor con todo mi corazón. Mira lo que dice en su palabra. Efesios 6:18 dice, oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, conectándose el Espíritu de nosotros con el Espíritu Santo, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. O sea, su palabra es clara. Debemos orar unos por los otros, orar por nuestras autoridades, orar por nuestros hermanos, orar por la familia, orar hasta por los dirigentes políticos, ¿verdad? Mira, mi amor, cómo hoy en día hay tantos países llenos de potestades, principados, espíritus de las tinieblas, brujería, santería, hechicería. No estamos lejos. Esta semana me acaban de pasar el grupo de intercesión de nuestra iglesia un video de Colombia en donde hay una cantidad de chamanes, brujos y hechiceros supuestamente contratados por entidades gubernamentales del país para hacer brujería en frente de la casa presidencial. Entonces, allí veo en el video efectivamente frente a la casa presidencial echando humo y rezos y cosas de santería y de brujería consagrando al país. Y esta semana está anunciado que se iban a reunir en Medellín, en Colombia, a nivel internacional, los más grandes brujos y hechiceros a nivel mundial, en Medellín, en un congreso de brujería en Medellín. O sea, mira dónde hemos dejado que esto se convierta como en algo normal, como en algo natural. O sea, yo un día fui a un salón de belleza y la dueña me dijo que ella era santera, pero que ella era una santera buena, que ella no era de las malas. Y yo digo, ¿cuál santera es buena? O sea, la brujería, por donde la tomes, es mala. Brujería es brujería y eso no es agradable, eso no está bien, eso es un pecado. Bueno, muchas personas piensan que pueden operar con el poder de Dios, pero sin la conexión, sin la vida que Dios demanda de nosotros, sin haber nacido de nuevo, sin ser gente consagrada a Dios. Y ellos creen que están operando con poderes buenos, algunos de ellos. Yo me he encontrado gente así que me ha dicho, yo practico la magia, pero no magia negra, practico la magia blanca. Yo soy de los buenos. Y personas que piensan de esa forma, que no entienden que solamente hay dos reinos, es el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y uno está en uno o en el otro. Y Dios no nos ha mandado en ningún lugar a practicar magia, ni a practicar brujería, ni a practicar ninguna de esas cosas. Nos mandó a acudir a Él en oración, en intercesión con todas las cosas que nos aquejan. Y Él personalmente interviene. En la brujería y en la hechicería, pues siempre la gente busca personas que intercedan, santos que intercedan, o en la santería, que si Obatalá, que Ogún, que esto, que lo otro, buscando intercesores para que supuestamente intercedan por ellos. Pero nosotros sabemos que la Biblia es clara, que toda oración al Padre en el nombre de Jesús, y que un solo Dios, un solo intercesor. Amén. Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí está la palabra en el libro de Romanos 8:34. Jesucristo es el máximo intercesor, tú lo acabas de decir. Jesucristo derramó su sangre en la cruz por el perdón de nuestros pecados, nos hizo libres de toda cautividad, de todo yugo que Satanás, que el enemigo había puesto en nosotros. Jesucristo nos libertó y Él intercede ante Dios Padre por todos nosotros. Entonces,
Tú decías algo muy importante un día que estábamos hablando, decías, es que la brujería y la hechicería le pueden llegar a una persona que no se mantiene en oración, que no se mantiene en santidad, que tiene alguna puerta abierta, que no está bajo la cobertura de Dios. Del resto, si tú estás consagrado en las cosas del Señor, nada malo te podrá tocar. Eso repela, eso se va, eso huye, pero hay que mantenerse en oración. O sea, no es no creer que eso no tiene efecto, no es no creer que la brujería no existe o que ella no hace efecto, ella existe y hace efecto, pero el poder de Dios es más grande, Dios es todopoderoso y Él te guarda, Él te protege, Él te libra, si tú te mantienes en oración y en santidad. Bueno, importante usted que nos está viendo, usted sepa que no hay otra fuente a la cual usted debe orar, ni buscar, ni levantarle altares, ni prenderle velas, ni hacerle rezos y cosas así, porque solamente hay una fuente, y esa fuente se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, una sola fuente autorizada para llevar su petición delante del Padre. Y el Padre solo contesta las peticiones que llegan a Él en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es el único que tiene autorización legal de llevarnos al Padre. Por eso Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es muy importante saber que para llegar al Padre necesitamos nosotros hacerlo por medio de Jesucristo. Entonces, muy importante esto porque hay personas que buscan sustitutos para llegar a Dios. Pero Oh, wow. no hace falta No. sustitutos. Es que ya Dios hizo la obra completa, Él la hizo completa en el Calvario y preparó el camino. Entonces Cristo le dijo a los discípulos, ustedes saben a dónde yo voy y también saben el camino. Amén, así es. Entonces, seguir el camino señalado por Jesucristo, seguir sus lineamientos, sus mandatos consagrados en la Biblia, alejarse en todo momento de prácticas satánicas, de prácticas de brujería o quizás de adivinación, que es un fenómeno en el que nos encontramos en el actual tiempo, ¿verdad? Todo el mundo quiere que le adivinen. Entonces, cuando no van al adivinador, al que lee la carta, el tabaco, el tarot, todas tantas formas de adivinar que existen a través del mal para engañar a la gente, suelta eso, hazte libre, renuncia a cualquier consagración satánica de lectura, de suerte o de adivinación, tarot, la lectura de cualquier signo zodiacal, eso no viene de parte de Dios. Eso son trampas, artimañas del enemigo para mantenerte cautivo. ¿Tú quieres saber la verdad de tu futuro? ¿Quieres saber qué te va a deparar el destino? Ve a la Biblia. Habla con Dios, concéntrate en la intimidad con Él y dile a Él que te hable, porque Dios habla directamente. Él no usa mensajero. Cuando tú en realidad tienes una conexión divina, no necesitas que nadie más te hable porque Dios te habla directamente. Llenura del Espíritu Santo de Dios es fundamental. En los procesos de intercesión es fundamental que te mantengas lleno del Espíritu Santo y no dejar ninguna ventana abierta al enemigo, porque por allí se mete hacerte daño, a decirte, oye, pero tú estás pecando, oye, pero tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, ¿cómo vienes a donde mí a orar o a interceder por otros si tú estás en este pecado? Algo muy importante es que muchas personas dicen, es que usted no sabe lo que yo sé, porque yo acudo a fulano de tal, que invoca el espíritu tal, y siempre me dice la verdad, siempre sabe cosas de mí, la información es correcta. Por eso, ¿cómo la gente cree en esas cosas? Porque de verdad están convencidos de que se le ha dado información o supuestas revelaciones de cosas que ellos entienden que son así. O sea que el brujo o el hechicero, ellos dicen es legítimo porque conoce información. Ahora, eh, eh, para que la gente que está escuchando tenga claridad sobre esto, porque es importante, entendemos que Satanás no es omnisciente, no está en todo lugar. El diablo, él no puede estar en todo lugar, solo puede estar en un solo lugar al mismo tiempo. Pero tiene multitud de demonios,
multitud de emisarios que están por todo lugar, en todos lugares, y que conocen la vida de las personas y conocen el levantar de la gente, el acostarse, las cosas. Por lo tanto, es fácil para un espíritu de tiniebla revelarle a un brujo alguna cosa Totalmente. acerca de una persona que viene consultando, en una consulta, y eso lo convence de que ese espíritu realmente es verdadero, que tiene interés en él, que es genuino, que quiere ayudarlo. Pero la verdad es que la fuente es equivocada. Entonces aquí ese asunto de la fuente. En la iglesia también se profetiza y muchas veces muchas profecías son certeras y guían a la gente bien y le ayudan a mejorar sus vidas. También hay profecías que no son tan certeras, ¿verdad? De gente que pretende profetizar pero sin tener conexión con Dios y sin que Dios haya dicho. Lo importante aquí no es tanto convencerse por el milagro, ¿verdad? Por el milagro, sino lo importante aquí es el santo, la fuente. ¿Y cuál es la fuente de tu conocimiento? ¿Cuál es la fuente de lo que tú buscas? Porque si la fuente es Dios, entonces todo lo que proviene de Dios te va a hacer bien. Si la fuente es el mal, de repente te va a engañar, va a parecer que te está haciendo bien, pero al final te va a destruir. Porque el enemigo te odia, no te ama, te Totalmente. odia. Importante eso que estás diciendo, amor. Y es aclararle a la audiencia, a todo el que escucha el programa, que Satanás vino a destruir, a robar, a hurtar, a dañarte, porque él ya está vencido, ya él perdió, él no tiene forma de salvar su alma, porque ya él fue lanzado al infierno. ¿Y qué quiere él? ¿Quiere el bien para ti? No. Quiere es lo malo, quiere que tú también te pierdas. Así que nada de lo que provenga del mal te va a hacer bien, te va a destruir, sí, como acaba de decir el apóstol Carlos Luis Vargas, te va a destruir tarde o temprano porque Satanás no quiere soltar el alma que ha hecho pacto con él. Exacto. No la que prefiere que se muera esa persona antes que soltar esa alma. Así que después que tú haces un pacto satánico o estás haciendo brujería o cualquier tipo de consagración con Satanás o sus demonios, es difícil que tú salgas de ahí, pero no es imposible. O sea, tienes que tener fuerte carácter, meterte de lleno con Dios, buscar liberación en la iglesia más cercana donde hayan grupos de intercesores, guerreros genuinos que entren en ayuno y oración, porque hay demonios y espíritus que solo salen con ayuno y oración, no es con una sola. Ay, ya yo fui a la iglesia y oraron por mí. Hay veces que no es suficiente una Así sola es, oración. Hay así que es. someter ayuno y oración. Estaba pensando en el caso de Moisés. Cuando Moisés llegó frente a Faraón para que Faraón dejara ir al pueblo de Israel. Dios lo comisionó, Dios ungió a Moisés, Dios le dio milagros, le dio una vara, la cual era la vara de Dios para hacer milagros, y todo estaba equipado para milagros. El primer milagro que hizo Moisés es que lanzó su vara y la vara se convirtió en culebra, en serpiente, para que Faraón viera que Dios tenía poder. Entonces Faraón llamó sus brujos, los que estaban con él, y lanzaron sus varas e igualmente se convirtieron En en serpientes. serpiente, ¿verdad? Pero naturalmente la escritura dice, la serpiente de Moisés se tragó la serpiente de los magos, la serpiente de los brujos. Pero aquí el punto es sencillo, ¿verdad? ¿Hay poder en las tinieblas? Sí. ¿Hay poder en el reino de Dios? Todo poder, toda autoridad, porque Él es el todopoderoso, el creador del cielo y la tierra. El asunto es que son dos fuerzas que tienen intereses diferentes en los hombres. Moisés fue para libertar al pueblo, para sacarlo de la esclavitud. Los milagros eran para sacarlo de la esclavitud y darle una vida nueva, una vida buena, tierra que fluye leche y miel, para que sus hijos tuvieran una herencia, para que fueran un pueblo consagrado a Dios, para que prosperaran. Pero ¿cuál era el propósito de los otros brujos? Era mantener el pueblo de Israel en la esclavitud, y mantenerlo pisoteado, robarle, matarlo, destruirlo, enfermarlo. Y eso es lo que el reino de las tinieblas hace. Entonces, en este día estamos diciendo que te puedes alinear con el poder de lo alto. ¿Te acuerdas ese pasaje cuando un profeta llamado Balaam fue contratado por un rey llamado Balac para que maldijera al pueblo de Israel? El pueblo estaba en el campamento y este profeta es mandado a buscar por el rey y el rey le dice, te voy a dar todo lo que tú quieras,
párate ahí y maldice a mis enemigos, la nación de Israel. Y el profeta, que era avaro, trató de hacerlo en varias ocasiones, pero no pudo. Y terminó bendiciendo a la nación de Israel. Y el rey se enojó. Te mandé a buscar para maldecirlo y los estás bendiciendo. Y dijo, no puedo. Es que contra Israel no hay agüero. Así No es. hay agüero. Entonces, Así si es. tú estás en Dios, tú no tienes que tener temor de lo que estamos hablando, porque Dios te guarda. Lo que es nacido de Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Amén. Maravilloso y poderoso saber que tenemos un Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, que todo lo puede, que es todopoderoso, ¿verdad? Así que si tú te consagras con Dios, te metes de lleno en su palabra y en sus caminos, pues nada malo te tocará. No es que, ay, ahora le tengo miedo a la brujería, ahora le tengo pavor a la hechicería, a los demonios. No, el que está contigo es más grande y más poderoso. Tiene protección sobre tu vida. El manto protector de Jehová es sobre ti. Efesios 6:10, la armadura protectora de Dios es sobre tu vida. El calzado del evangelio, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe y la espada de la palabra para que cortes cualquier cabeza de cualquier demonio que te quiera atormentar. Tú mismo puedes reprender. Tú mismo tienes la autoridad para echar fuera demonios. Todo lo malo de tu casa y de tu familia. Solo párate con carácter, con la espada en la mano y verás que Dios te da la victoria porque Dios es todopoderoso. Para eso hay que tener fe en que Dios está con nosotros. Lo que la gente dice, yo sé que Dios es más poderoso, Dios es el más grande. Yo sé, yo creo en Dios, pero tienen problemas. Con la fe. Están atados, a veces enfermos en situaciones Sí. que no pueden romper. Porque con saberlo y saber que Dios es poderoso no basta. La Escritura dice que los demonios creen y tiemblan, aún creen y tiemblan. Entonces no basta con saber el poder que Dios tiene. No basta con saber que Dios es todopoderoso. Amor, allí acabas de decir algo que me acaba de mostrar el Señor y es a una mujer en la cama que no tiene fuerzas para levantarse y dice, pero ¿y cómo me voy a levantar yo a creer, a orar, si no tengo fuerzas para hacerlo? ¿Verdad? A veces no es que no tengan fe, a veces es que no tienen fuerza, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos en esos momentos en que no tenemos fuerza para levantarnos? Allí es donde hay dos opciones, solo dos opciones. Allí en medio de tu angustia, con tus palabras, así sea acostada, invoca el nombre de Jesucristo, invoca a Dios, dile, Señor, ayúdame, Jesucristo, cúbreme con tu sangre poderosa, levántame de esta aflicción, sácame en victoria, dame fuerza, dile, Señor, dame fuerza para levantarme de aquí, de este problema, de esta enfermedad, ayúdame, Señor. Yo sé que el Señor va a escuchar tu oración y te va a levantar de allí. Y activamos también, amor, aquellos equipos, grupos de intercesores. Por eso es que la palabra de hoy es la intercesión. Allí es donde debemos nosotros interceder por los enfermos, por los afligidos, por el que está en la cárcel, por el que está en un problema de migración, de documentos, de papeles, por tantas cosas que la gente tiene necesidad, aún por la soledad, imagínate. Aquí en Estados Unidos quizás problemas económicos no hay tanto, pero ¿sabe cuál es el problema? La soledad, la falta de amor, la falta de afecto. La gente anda en su corre diario trabajando tantas horas al día y hasta en la noche que se olvida de darle afecto a la familia, a los compañeros, a los amigos, que a veces necesitan ese abrazo, esa oración, esa bendición. Entonces a veces los problemas también son de ese índole. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, si una persona está debilitado en su fe, lo que tienes que clamar al cielo. La Biblia dice, porque tú oyes mi oración, a ti vendrá toda carne. Todo aquel que viene a Dios, todo aquel que clama, todo aquel que se humilla, Dios lo oye. Porque Dios es un Dios cuyo oído está atento al clamor de su pueblo, dice la Biblia. Entonces, esa fe hay que tenerla, que si tú confiesas al Señor, si tú clamas a Él, Él te responde para poderte ayudar y liberar de cualquier opresión. En segundo lugar, estás hablando de intercesión. La Biblia dice, seguro está enfermo, está necesitado, tiene situaciones que no puede resolver, llame a los ancianos de la iglesia.
y oren por él ungiéndolo con aceite. Y la oración de fe salvará al enfermo. Si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. El Señor lo levantará. Entonces es importante que la gente sepa que hay ayuda. Hay ayuda directamente del cielo, y también la iglesia de Jesucristo está en la tierra con poder y autoridad para romper y destruir los poderes de tinieblas, y todo lo que hay que hacer es llamar y pedir la oración de los ancianos de la iglesia. Así es. Entonces, motivar a la gente a que se conecte con una casa espiritual, que se conecten con una casa de fe, porque estar en la iglesia es una garantía, es una protección de que no haya agüero contra ti, que estás en una protección divina. Dios está contigo, y si Dios con nosotros, oye, ¿quién contra nosotros? Y buscar una buena iglesia, amor, es fundamental. Alguien me contaba de una iglesia que está teniendo mucho auge a nivel internacional, y hacen ver que son iglesia, pero ya cuando te tienen allí dentro, te envuelven tanto, ¿verdad?, que ya tú no logras salir de allí fácilmente. Mucha adivinación. Cuando tú veas que hay mucha adivinación en una iglesia, eso no viene de parte de Dios. Entonces, tener cuidado. Busca iglesias de sana doctrina, busca iglesias que realmente amen a Jesucristo, que realmente amen a Dios, ¿verdad?, a nuestro Padre Celestial. Entonces, las iglesias verdaderas son, señales de iglesia verdadera son iglesias que, en primer lugar, todo lo que hacen, la gloria va a Dios. Le dan la gloria a Dios. No le dan la gloria a la iglesia o a la congregación o a la persona que dirige la congregación o a un profeta dentro de la congregación. No, la gloria es de Dios en primer lugar. amén. Y en segundo lugar, la iglesia verdadera, la señal, es una iglesia que ama las almas. O sea, que valora el sacrificio que Cristo hizo en el Calvario por salvar a los pecadores. Porque el evangelio es acerca de salvación. La salvación es el propósito por el cual Dios no ha destruido esta tierra. Él quiere salvar todavía los pecadores que hay en la tierra. Una iglesia que no tiene pasión por los perdidos no es una iglesia del reino. Necesitamos unirnos a congregaciones que estén apasionados por los perdidos. Tercer lugar, la iglesia verdadera es una iglesia misionera. Es una iglesia que se compadece del dolor de la gente, que sabe y entiende que la gente que está en el mundo necesita el amor de Dios, y el amor de Dios es manifestado por medio de la iglesia. El tiempo ha transcurrido, vuela en esta programación. Yo sé que ellos quieren escuchar más acerca de estas cosas, y prometemos que volveremos y hablaremos un poco más de estas cosas, pero hasta ahora nuestro tiempo aquí concluye. Pero queremos invitarlos, ¿no es cierto? Claro, a nuestra que audiencia. sí, Pueden oír más. Pueden oír más, por ejemplo, características de un buen intercesor, cuáles son los pasos que debo hacer para interceder, y cómo aprender a guerrear cada una de las potestades y principados que existen, cómo aprender a hacerlo, las pautas que debemos tener para hacerlo. ¿Dónde pueden oírlo? ¿En nuestras redes sociales? Sí, a través de Carlos Luis Vargas Ministry se pueden conectar en Facebook, YouTube, Instagram, y a través de nuestra página web, carlosluisvargasministry.org, y también en todas nuestras redes de Freeport Bible Center. Conéctate, escribe un like, di un me gusta, por favor, anota cuáles otros temas te gustaría que te llevemos, que tratemos en este programa, ¿verdad? Y suscríbete y suscribe a todos los que tú puedas, para que nos sigan y aprendan mucho más de la palabra de Dios. Bueno, ustedes son bendecidos y prosperados en Jesucristo el Señor. Hasta pronto.